Yo les había comentado que existen dos tipos de análisis, digámoslo así, ¿no es cierto? En forma bien general, bien grande, ¿ya? Y los métodos. Una cosa era los tipos, otra cosa los métodos, ¿cierto? Ya. De los tipos de análisis, ¿cuáles recuerdan ustedes que yo les comenté? El Cualitativo y cualitativo y el cuantitativo. cuantitativo. Ya, cualitativo y cuantitativo, así está. Claro que tras todo esto hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Ya. Hablaremos también un poquito de la metrología para esto, para los análisis, para las mediciones. Miren que muchas veces, pues, se desconoce la forma de realizar las mediciones en estos casos, ¿no? Y bueno, es por varias cosas, ¿no? Entonces, los tipos cualitativos y cuantitativos. Ya. El cualitativo, pues me decía, a ver, ¿existe o no existe? ¿Ya? ¿Existe o no existe dicho analito? ¿Qué era el analito, Mariela? ¿A quién le íbamos a llamar analito? Sí, dígame. No comparte pantalla. ¿No? Le conocíamos como analito, de ahora en adelante, dije yo. Cuando hablemos en términos ya, términos analíticos, nosotros tenemos un término llamado analito. ¿A quién le íbamos a llamar? ¿A quién le llamábamos analito? La sustancia objeto de análisis. Eso, exactamente, ¿no es cierto? A la sustancia objeto de análisis, a la que es, a la que me interesa, al parámetro que voy a medir, si quiere usted. ¿Ya? Listo. Entonces, dentro de todo esto también, nosotros nos vamos a ir encontrando, estamos en el preámbulo, ¿no? Vamos a encontrarnos, además, que para un mismo analito, por ejemplo, para un mismo analito, yo tengo varias opciones, digámoslo así. ¿Ya? Para un mismo analito yo tengo, o sea, por ejemplo, digamos que yo quiero determinar la cantidad de, se me ocurre, de cloruros en agua. ¿Ya? Yo voy a tener varias opciones. Eso yo lo puedo hacer por un método clásico llamado volumetría o lo puedo hacer por un método instrumental llamado espectrofotometría, por ejemplo. Ya, se me ocurre. Ahora, ¿cuál de los dos elijo? Ahí sí viene otro asunto. Ahí depende del cliente, decía yo. O si en este caso usted es el que al que le encomendaron esto, yo diría básicamente tres cosas. Primero, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cierto? Ah, ¿por qué cuánto dinero? Porque en base a eso, pues usted debe decir, bueno, yo voy a mandar a hacer por un método clásico nada más, por volumetría. O voy a mandar a hacer por un instrumental. Resulta que el clásico le cuesta $15, el instrumental le cuesta 40. ¿Ya? Entonces ahí usted elegirá cuál le sirve, digamos, ¿no? Sirven los dos, claro. Pero ahí vienen otras cosas, como la incertidumbre con la que trabaja el método. Incertidumbre, ¿a qué me refiero? Es más o menos, digamos, eh, ¿qué ¿Qué tipo de tanto empeño error le tiene? pone? Sí, Axel. ¿No es cierto? ¿A qué le suena la incertidumbre a usted, Axel? O a todos. El término incertidumbre. Vamos a hablar bastante de ese término, verán. Cuando dice es una incertidumbre. No es aquello que inserta. ¿Una duda? Como que una duda, ¿no es Una cierto? duda, una curiosidad. ¿Una Sí, inquietud? una inquietud, ya. Y eso, llevándolo a la parte técnica, incertidumbre, sería como que, Falta de seguridad. ya, ¿no es cierto? Es como que dice, este análisis tiene una incertidumbre de más menos 0,01, dice. Haga cuenta que usted está midiendo en una balanza, ¿no es cierto? Sí, está midiendo ahí. Y ahí dice que este método de medida tiene una incertidumbre de más menos 0,01 gramos. Quiere decir que ese es como que el error, ¿no es cierto? O sea, si usted pesó 50 gramos, a eso tiene que sumarle más 0,01 o restarle menos 0,01. Es decir, su medida está en ese rango, ¿ya? Ese es el error que usted está esperando, digámoslo así, ¿ya? Miguel, disculpe, Dígame. ¿está compartiendo pantalla o no? No, no, estoy ahorita solamente en el preámbulo y ahorita vamos a compartir. Gracias, Maislane.
ahorita. ¿Ya? Entonces, vamos para acá. Ahora sí. A lo que venimos. Yo les voy a explicar este método y ahora usted para la siguiente clase, o sea, para mañana, va a consultar, nomás ya les voy a decir, no es deber, consultar. ¿Dónde aplicamos estas cosas? ¿Ya? Entonces, métodos de análisis. Yo recuerdo haberles enviado a leer, ¿no es cierto, Bellanira? Bellanira, Yasmín. Sí. Yo recuerdo haberles mandado a leer la primera página de un libro llamado Análisis Instrumental, ¿no es cierto? Del señor Skug. ¿Verdad, Yasmín? Sí, sí, Mandó dice. en- Sí, Yasmín. Y usted, ¿no es cierto? Muy juiciosa leyó, ¿verdad o no? O ya se olvidó también. Sí, Dígame dice, ya nomás. me olvidé. Ya, pero sí leímos algo, ¿no es cierto? Ya. Y decían que en estos métodos clásicos, ¿quién me ayuda? Por favor, si tienen la hoja ahí, revisen. ¿Qué decía con respecto a los métodos clásicos de análisis? ¿Qué características se medían ahí? ¿En qué se basaba? Basados en una palabra, en la separación. Pero había métodos clásicos y también creo que eran, no lo recuerdo, métodos instrumentales. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Ya, pero estos métodos clásicos, solo preocupándonos de los métodos clásicos, sí, se basaban en separar la muestra, básicamente, ¿ya? Eso es lo que hace un método clásico. O sea, por ejemplo, a usted le llegaba una muestra en la cual tiene agua. Por ejemplo, esta es una muestra. Verán que este es el principio básico de un análisis clásico, la separación, ¿ya? Si alguien ya lo tiene por ahí y ya le tiene la hojita, léalo por favor y me va ayudando, ¿no es cierto? Y yo aquí tengo una muestra de agua, agua residual. Resulta que esta agua residual viene de procesos, se me ocurren, de tipo producción vegetal, no sé, de algún tipo donde trabajamos con aceites y grasas. Entonces, en azul yo voy a simular materia orgánica que son grasas. Grasas. ¿Ya? Existe un parámetro llamado aceites y grasas que yo tengo que cuantificar dependiendo de la matriz de dónde venga mi muestra de agua, ¿no es cierto? Pero en las aguas residuales, por ejemplo, en las aguas de producción petrolera, obviamente que necesito medir aceites y grasas. Se me ocurre en la empresa de palmeras del Ecuador, por ejemplo, ellos están trabajando con grasas bastante, aceites. De ley van a cuantificar esta característica, aceites y grasas que se llama. Pero bueno, yo tengo esta muestra de agua residual aquí. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué debería hacer yo para empezar mi análisis? Según el análisis clásico en general. Separar los componentes de una muestra. Exacto, sí, lea nomás. Si lo está leyendo, señorita, lea. ¿Para qué más dice? A ver. Separar los componentes de interés de una muestra, los analíticos, mediante un procedimiento de precipitación, extracción o destilación. Ya, procedimientos. ¿Cuáles dice los procedimientos? Extracción. ¿Qué más? Destilación. Bueno, puede ser destilación. ¿Qué más decía? ¿Qué más decía? Precipitación. Precipitación, etc.
Ya. Entonces, miren lo que se hacía normalmente. Para este tipo de sustancias, cuando yo tenía solo métodos clásicos, pues no me quedaba otra que realizar una separación. ¿Qué tendría que separar aquí? El líquido, ¿no es cierto? O sea, el agua de las grasas. ¿Quiénes tienen mayor densidad? ¿O qué sucede cuando yo tengo una grasa y aceites y agua? Se separan. Se separa, ¿no es cierto? Seguramente usted a esta muestra de agua residual, le podría aplicar paso 1, separar, mediante un método llamado extracción, por extracción. ¿Sí? Eso podríamos hacer el primer paso, por decirlo así. ¿Qué vamos a tener nosotros? En un recipiente que se llama, ya vamos a ver. Ya, yo voy a tener aquí solo las grasas separadas. ¿Ah? Y por otro lado, más acá, dibujo un vasito. Aquí hay que tener el agua, ¿no es cierto? Yo separé. ¿Ya? Ya. Aquí tengo la grasa y el agua. ¿Cómo están estos separados? Entonces, ¿dónde estaría encontrándose mi analito, según lo que yo estoy dibujando? O sea, la sustancia de interés. ¿Acá en las grasas o acá en la parte separada, en el agua? ¿En el agua? Seguro. ¿Será que la muestra es todo esto? Esta es La una muestra grasa. de agua residual. Ahí se fue un poco chueco. Ya, claro. Yo separo por extracción, grasas y agua, ¿no es cierto? Aquí en la parte A está mi analito, porque eso es lo que estoy analizando. ¿Ya? Bueno, pongamos de aquí, ¿no? Deseo analizar aceites y grasas. Ya, a eso. Con este preámbulo queda más claro quizá. Ya. Entonces, realizo separación por extracción. Ahora, porque es una sustancia más densa que el agua, ¿no es cierto? Ahora, si es que fuera una sustancia un poco más complicada, por ejemplo, yo tengo alcohol disuelto en agua, medio difícil extraer así, ¿no es cierto? Hacer una extracción simple por filtración o lo que sea que tenga aquí. Por aquí puede ser filtración también, ¿no? Ahí yo procederé en cambio a una destilación, ¿ya? ¿Cierto? Cuando tengo líquido, ¿ya? Pero estoy dibujando en forma general lo que sucede. Una vez que ya tengo separado, ¿qué tendría que hacer aquí? Medir, ¿no es cierto? Podría ser medir, por ejemplo, la masa, ¿ya? Y después reportar, calcular, o más bien expresar. Concentración. Entonces, ¿a qué va todo esto? Se dan cuenta que aquí yo lo que voy utilizando en un método clásico son realmente instrumentos nada más. Miren, porque ya les dibujé aquí, ya voy a ponerles un video para que quede más claro, ¿ya? Pero así en forma general, hasta ahorita, Bellanira, he mencionado que necesito algún equipo. Jefferson, he mencionado que necesito algún equipo. A ver, Bellanira. No es cierto. O sea, un nombre no, pero sí se necesitará algo. No, claro, bueno, ya. Pero hasta ahorita, mire, yo he ido indicando cosas lógicas, cosas que hasta en la cocina hacemos. Es como cuando usted hace no sé, pues se me ocurre un batido bueno, a las personas que nos gusta la cocina me entenderán, ¿sí o no? O sea, los hombres. ¿Sí o no, Jefferson? Claro, Sí, claro, las chicas seguramente Obvio. no entiendan lo que voy a decir ahorita. claro, Pero eso cuando, no saben. La chica no entiende. pero cuando usted hace un jugo de tomate de árbol, por ejemplo, ¿cierto? Pues, pone el tomate de árbol, pone en la licuadora, pone azúcar, le licúa. ¿Y después qué hacemos? Las cerne. No cierran. La cierne o la filtra, como quiera llamarla. Eso es extraer básicamente, ¿no es cierto? Extraer la pulpa y nosotros, claro que en este caso es al revés. A nosotros lo que nos interesa es la parte líquida para tomarnos, ¿no es cierto? Ya. ¿Necesitó algún equipo usted ahí? O sea, como que sofisticado, así, ultra sofisticado. La La licuadora, licuadora, ¿no? tal No, vez la Solo la licuadora. licuadora y el servidor. Ya, pero Es en que realidad, eso lo extraemos la Eso es lo parte más normal que se pura utiliza.
Sí, ya, pero en realidad son procesos bastante básicos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, miren, así funciona más o menos los métodos clásicos. Tiene la muestra, aquí yo puse un ejemplo con agua residual. Yo determino, digo, a ver, ¿qué voy a analizar de aquí? Aceites y grasas. Ah, ya, entonces necesito la parte densa, donde están los aceites. Hago una extracción, separación, me quedo con la parte donde está el analito, o sea, las grasas. Después yo le mido, en este caso dice medir la masa, en este caso, en otro caso tal vez sea el volumen, en otro caso lo que sea. Y después de eso, pues expreso concentración. Es bastante simple, digamos así. ¿Ya? Claro que dentro de este proceso vienen algunas otras cosas que hacemos, ¿no? Como disolver la sustancia en medio ácido y no sé qué vainas, ¿ya? Pero en forma general funciona así, ¿ya? Entonces yo en los métodos clásicos, sigo por acá. Utilizo más instrumentos. Y pocos equipos. O casi nada de equipos. Instrumentos sí, los equipos muy pocos. Ahora yo les pregunto, a ver, con esta pregunta, ¿quién está por ahí con el micrófono activado de una vez para preguntarle? A ver, Bellanira, usted mismo. Bellanira, ¿cuál será la diferencia entre instrumento y equipo? Para todos la pregunta. Estoy poniendo instrumento y equipo. ¿Cuál creen que es? Instrumentos porque es algo que necesitamos en sí y equipo con el material que vamos a trabajar. No. A ver, ¿cómo dijo otra vez? Ya me... Instrumentos para mí es algo con lo que vamos a trabajar, lo que vamos a utilizar y el equipo son en sí todo lo que vamos a hacer, pues. Y casi. ¿Alguien más? Los instrumentos, bueno, en mi parecer los instrumentos es donde se va a desarrollar el proceso, tanto sea de soluciones, así, lo que se va a utilizar. Ya. Ya, y el equipo no sé. Ya, verá, por ahí vamos, chicos. Verá, vamos con algo. Con este ejemplo y verán que ustedes me van a dar la razón. Aquí. Vamos con el más fácil de las magnitudes que nosotros vamos a manejar, digamos así, en una magnitud realmente fácil, digámoslo. Si yo quiero medir, a ver, no sé si se ve aquí, voy a activar la cámara, estoy en una posición media rara aquí. Ahí miren, se ve, ahí yo tengo un lápiz aquí, ¿no es cierto? No sé si avanzan a ver. Sí, le alcanzan a ver. Sí se ve. Señorita Maritza no le, mire, si usted, yo le digo a Maritza, yo necesito por favor la longitud de este lápiz de urgencia. ¿Qué hace usted? Este es suponer más o menos cuánto tiene un lápiz. ¿Cómo que suponer? Maritza, Sí. no, pues, Tomaría nada un de instrumento. suposiciones, ¿verdad que estamos en análisis? Una suposición Una funciona. regla, Listen, utilizaría. Entonces Sí, utilizaríamos una Maritza, regla. exactamente, Maritza. Si es que ya estuviéramos en la vida normal, usted dice, bueno, esto más o menos ha de valer. No, consigue una regla, ¿no es cierto? Mide y ya está. Eso es un material. Material es aquel dispositivo que me permite, ¿no es cierto?, determinar una magnitud de forma directa. ¿Sí? Eso es un material, de forma directa. Igual que una balanza. Usted coge, pone y mide, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, en cambio, no yendo tan lejos nomás, vamos, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver, pero más o menos, ¿no? Todo el mundo que conoce, ya vamos a ver el pHímetro para medir el pH, potenciómetro se llama. El potenciómetro, en cambio, está, bueno, no yendo, vamos un poquito más allá. Una balanza analítica, ¿cierto? Una balanza analítica para darle, o más, vamos con algo mejor, un termómetro, ¿ya? Un termómetro, ¿no es cierto? Que es un dispositivo que a usted primero, ¿qué hace? Haga cuenta el termómetro que ahora está de moda, que le ponen en la frente, bueno, en el brazo. Nos hace medir la temperatura o los... Sí, Sí, es. ¿no es cierto? Pero ese termómetro hace varias cosas. Primero, le detecta a usted aquí la temperatura por una señal electrónica
se va a un indicador que tiene adentro y ese indicador muestra en la pantalla 30 y no sé cuántos grados. ¿Cuántos procesos ya creen que se hizo ahí? Solo para que usted vea la temperatura que tiene. Por lo bajito, ¿cuántos? ¿Cuántos pasos? Unos 4. Unos 4, 3 siquiera, ¿no es cierto? Desde que le detecta hasta que vaya ese proceso, señal electrónica se procesa y le aparece en la pantalla. Eso es un equipo, en cambio. El equipo es un dispositivo el cual lleva varios procesos dentro de él